Hola a todos, mi nombre es Daliana Reyes y en esta ocasión estaré haciendo un ejercicio de interiorización con uno de los personajes más conocidos en la historia de las ciencias. Les hablaré de María Sklodowska, una polaca nacida el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia. Es de esperar que quizá no se le reconozca por este nombre, pero hablo nada más y nada menos que de Marie Curie, quien fue la primera mujer en recibir un premio Nobel de Química y otro en Física, la primera mujer en la historia en recibir un premio Nobel como tal y la única que ha recibido 2 veces este premio. Como mencioné, Marie nació bajo el nombre de María un 7 de noviembre de 1869 en Varsovia, Polonia, y fue la quinta y la última hija de su familia. Estuvo precedida por 3 hermanas que fueron Sofía, Bronislawa y Elena, y también por un hermano llamado Joseph. Su padre era Władysław Sklodowski, un profesor de física y matemáticas, y su madre era Bronislawa Boguska, una maestra, pianista y cantante de la época. Para realizar debidamente el ejercicio de interiorización, lo que necesitamos es realizar un recorrido a través de la vida de este personaje. Marie pasó su niñez y su adolescencia viviendo en un país en el que su gobierno se encontraba totalmente sometido ante Rusia. También sus costumbres, su idioma y todo su modelo educativo estaba basado en eso. Y aún así, ella siempre tuvo, el objetivo de educarse y de profundizar mucho más los conocimientos que iba adquiriendo. En su época, claro, los cambios en las teorías que regían al mundo y sus nuevas adaptaciones hacían eco constante en cómo estaban constituidas las cosas y también en qué propiedades podría ofrecer en pro o en contra de los diferentes campos en la sociedad. Al iniciar con sus investigaciones, María estuvo demasiado interesada en los nuevos descubrimientos respecto a los tipos de radiación, y cuando conoció a Pierre Curie, quien sería su esposo, digamos que se encontró con la persona ideal con quien pudo compartir su pasión por la ciencia, y entre ambos pensaron llevar a cabo la solidificación de sus investigaciones al querer construir un laboratorio científico dedicado a todo eso. Después también quiso aplicar esos conocimientos científicos en radiología en los hospitales militares para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Para cumplir con estos objetivos, Marie tuvo que afrontar el hecho de que por su género no era aceptada en las escuelas de educación superior ni nada por el estilo. Las circunstancias durante esos años no permitían que las mujeres asistieran a clases de educación superior, debido a que Polonia era un estado súbdito de Rusia, y también por el hecho de que tras haber logrado arduamente cursar todos sus estudios universitarios y haberse preparado para llevar a cabo su carrera científica, otra persona se adelantó con las investigaciones que ella también estaba realizando. Era una carrera contrarreloj todo el tema de las investigaciones, descubrimientos y demás, porque más allá del reconocimiento se necesitaba era el apoyo de las instituciones para seguir investigando y desarrollando los futuros proyectos. Hablemos un poco ahora de cuáles fueron esas heridas de su pasado que la marcaron de por vida. Empecemos con que desde su infancia, su hermana Sofía murió de tifus y su madre de tuberculosis. La madre de María en realidad era la persona más devota de su familia, por lo que al morir Marie se cuestionó su fe en Dios hasta que decidió declararse agnóstica al igual que su padre. Esa profunda tristeza pudo haberla manejado ocupando su tiempo en sus estudios, debido a que hay notas que dicen que Marie fue de las mejores alumnas en las escuelas para señoritas mientras estuvo en Polonia. Y claro, el sometimiento de su gobierno la limitaba bastante a lugares a los cuales podía o no podía acceder. Para los polacos, estimular la educación científica y social para mejorar el mundo y la educación de las futuras generaciones era una forma de protesta no violenta que se utilizaba en esos años para contrarrestar su sometimiento gubernamental. En la historia de Marie Curie, las personas fueron tan importantes como la ciencia. La familia, los amigos y los colegas científicos todos desempeñaron un papel importante en su vida. La relación con sus hermanas y con su hermano era la normal. Se llevaba muy bien con ellos y con su padre también, a quien recurría en su juventud para mejorar cuando caía en depresión y con quien tenía bastante afinidad en el tema de las ciencias. En cuanto a sus compañeros de universidad, siendo ella una de las únicas 27 mujeres en la Facultad de Ciencias de la Universidad de París, ella se mostraba tímida, se mostraba un poco austera y también seguía refugiándose entre los otros polacos que estudiaban en la misma universidad. Nunca se mostró temerosa de aprender. En realidad no estaba en sus planes crear relaciones sociales a menos que se tratase de personas que también tuvieran importancia en sus estudios, en sus actividades y labores académicas. Muchas veces utilizó sus contactos con personas de otros cargos para hacerse camino entre sus limitantes, como la vez que buscó la ayuda de un físico polaco llamado Józef Kowalski,
quien la ayudó a ponerse en contacto con el instructor de la Escuela Superior de Física y Química Industrial de París, cuando buscaba un laboratorio de mayor capacidad para realizar sus investigaciones. Resulta que este director era Pierre Curie, con quien llegó a simpatizar y entablar mucho después una relación que los llevó al matrimonio. Ambos estaban dedicados en cuerpo y alma a la investigación científica y habían sido unidos por sus pasiones más allá de los románticos que pudiesen haber sido el uno con el otro. Pierre había quedado muy encantado con el hecho de poder hablar con una mujer y que ésta le entendiese hasta el más mínimo detalle usando el mismo léxico científico, así como la nobleza y el valor que caracterizaba a Marie cuando hablaba con los demás. Las necesidades que Marie proyectaba se referían más que todo al conocimiento y a la impartición del mismo, por lo que siempre estaba deseosa de aprovechar los recursos que podía conseguir para llevar a cabo su objetivo. Gracias a esto descuidó muchas veces su alimentación hasta el punto de desarrollar una grave anemia. Todas esas pequeñas cosas que fue descuidando de su vida poco a poco le fueron pasando factura a su salud. Las condiciones económicas en las que ella creció siempre fueron motivo de pausa, primero para subsistir durante la niñez, luego para afrontar la vida sin su madre, después para que Mary pudiera entrar a la universidad. Después de eso truncó la posibilidad de continuar con sus proyectos y fue gracias a la financiación de algunas becas e instituciones y algunas participaciones también del gobierno de París y también del gobierno de otras ciudades, otros países. Marie nació en unas condiciones desfavorables debido a sometimiento zarista proveniente de Rusia. Era como si hubiesen confiscado todo lo que una vez hizo característico a ese país. Creció aprendiendo sus costumbres, alimentando su patriotismo de manera oculta. Su padre fue quien le inculcó en un principio su interés por las ciencias. Era quien apoyaba completamente la revolución del conocimiento en Varsovia. Marie siempre veló por su ciudad, por su país, y fue bastante difícil para ella tener que dejar todo a un lado, dejar su nombre, su identidad polaca, para luchar contra el resto de inconvenientes en su camino. Más allá de preocuparse por lo que su género podía o no hacer en esa época, le molestaba más que tuviese que luchar contra las sociedades que no permitían el libre desarrollo de sus investigaciones o del mismo conocimiento. Tras haber descubierto el radio, muchos otros científicos afirmaban nunca haberlo visto, ni saber nada de su peso atómico, de su masa, ni nada de sus características, nada por el estilo. Esto llevó a que Marie, durante algunos 3-4 años de investigación, probara que su descubrimiento en realidad sí era real y que el radio existía y estaba presente en algunos componentes. Cuando ganaron su primer premio Nobel, Marie, Pierre y también un colega de apellido Becquerel, en conjunto, muchos le atribuían el premio más a los dos hombres que a Marie y afirmaban de que no había sido o de no haber sido por su esposo, el nombre de Marie nunca hubiese llegado a nada. Fue tanto así que Pierre obtuvo medallas, obtuvo ascensos que a Marie no se le fueron otorgados. También habría que ver que su vida ocurrió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. En realidad, el auge de las ciencias causaba expectativas en todo el mundo, ya que cada vez había más y más descubrimientos y aún más formas de poder hacer ciertas cosas. En el caso de Marie, ella misma tuvo que crear un artefacto que pudiese aprovechar las propiedades del radio para aportar a los estudios relacionados con la medicina, porque eran propiedades y herramientas nuevas que nadie más entendía y que debía valerse de ella misma para adaptar lo que ya estaba propuesto. Las cualidades y virtudes, Marie fue una persona excepcional. Siempre se mostró interesada por lo desconocido, estaba fascinada por lo que la ciencia tenía para ofrecer y en ese sentido era independiente, audaz, seria, muy sobria, muy reservada, también era circunspecta y muy reflexiva. A lo largo de su vida se destacó por ser una firme luchadora por la libertad de pensamiento y por mostrar también osadía y voluntad cuando quería lograr llevar a cabo sus ideas. Como madre fue una mujer honesta, ejemplar y muy orgullosa de que su hija mayor siguiera sus pasos como científica, y como amiga y colega siempre fue respetuosa, muy humilde y justa. Al contrario, sus debilidades, sus miedos e inseguridades, en su mayoría la alejaban de sí misma, empezando por la frustración de haber esperado 8 años para poder entrar a la universidad. También el temor a la soledad tras haber quedado sola sin su madre durante su niñez y posteriormente sola después de su matrimonio cuando Pierre murió.
Quizá el problema más grave fueron los diversos cuadros de depresión que le provocaba perder a esos seres que amaba y también perder o creer haber perdido la oportunidad de cumplir sus sueños. Sufrió depresión luego de terminar sus estudios académicos. También cuando murió Pierre, también tuvo una crisis nerviosa 4 años después de la muerte de su esposo, debido a un escándalo que se había hecho público, donde decían que ella tenía una relación extramarital con un exalumno de su esposo, Paul Longevin. Eso salió a la luz porque la esposa de Paul hizo pública las cartas que se enviaban entre Paul y Marie. Sus síntomas siempre los estaba asociando con fatiga, cansancio o que solamente tenía problemas con nervios. Si bien Marie había despertado mucho interés por la ciencia desde niña, sentía demasiada presión por su rendimiento, tanto así que desde aquel momento, desde sus primeros estudios, comenzó a desarrollar inseguridades al respecto de todo esto y en el futuro toda esa desesperación logró desestabilizarla, tanto que sufría terribles crisis que formaron un trastorno depresivo que duró por el resto de su vida. Ya sabemos que Marie creció en un ambiente lleno de hostilidad hacia sus creencias y también hacia su cultura polaca. Al terminar la escuela tuvo que vivir la decepción de no poder ingresar a la universidad por ser una mujer y debido a que no tenían el dinero suficiente pues no podía costear los estudios en el extranjero, así que se vio obligada a asistir a la denominada Universidad Flotante. Esta es una institución clandestina que ofrece clases a las personas polacas en sus idiomas, en sus culturas y que siempre cambiando de lugar para que las autoridades no la fuesen a descubrir. Luego de eso su hermana Bronislawa se fue a estudiar a París. Se dedicó a dar clases y se dedicó a dar tutorías para ganar dinero hasta poder irse con ella. Durante su trabajo de clases particulares se enamoró de uno de sus estudiantes que resultó ser el hijo de un amigo de su padre y aunque el cariño podría decirse que era mutuo, era recíproco, las familias nunca aceptaron tal relación. Pasados varios años, Marie por fin pudo irse a París con su hermana, pero las condiciones con las que empezó sus estudios no fueron las condiciones adecuadas. Tuvo que dedicarle muchísimo tiempo a la comprensión del francés, también a las matemáticas, a la física. Sus conocimientos adquiridos por medio del aprendizaje autónomo no habían sido suficientes para ponerse al corriente con lo que sus compañeros ya estaban dando. A esto se le suma el hecho de que no seguía la buena alimentación, y debido a los escasos recursos con los que siempre estaba sobreviviendo en la universidad, el hambre y el cansancio estuvieron totalmente presentes. También hay que mencionar que Marie siempre fue vista como una extranjera que muchas veces no representaba a la mujer que la sociedad quería ver en Francia. Y en la comunidad científica elitista que había en Francia tampoco era como que muy bienvenida, ni siquiera su esposo lo era. O sea, él era nativo francés, pero no era miembro de una universidad prestigiosa, y a Marie le molestaba más el hecho de no poder demostrar sus méritos investigativos que las rebajas que obtenía por ser mujer. De hecho, cuando estuvo desarrollando un trabajo sobre la emisión radioactiva del torio basada en la del uranio, se encontró con que ese trabajo ya estaba siendo publicado por alguien más. En realidad, Gerhard Karl ya había hecho la publicación un par de meses anterior a ella ante la Sociedad Alemana de Física. Y durante un tiempo que trabajó en Polonia, quiso alcanzar un buen puesto de trabajo que se adecuara pues a su nivel académico, a su especialización. Pero en la universidad a la que se presentó, que fue la Universidad Jagiellónica de Cracovia, no la recibió por ser mujer y lo mismo pasó cuando la Real Institución de Gran Bretaña los invitó a ella y a su esposo a dar un discurso sobre la radioactividad, pero a ella le impidieron hablar por ser mujer y solo habló Pierre en esa ocasión. Aparte también sucedió de que, a pesar de que todos estaban satisfechos con la investigación que habían realizado sobre el radio, la gente seguía cuestionando el papel que había cumplido Marie en todo ello, y siempre estaban constantemente rebajándola además de ser mujer, por ser extranjera, por ser de Polonia. Por otro lado, digamos que con todo esto del trabajo de elementos radioactivos, le comenzaron a pasar factura y para finales del siglo Marie ya estaba teniendo inflamaciones en las yemas de sus dedos, cosa que poco a poco se fue agravando a través del tiempo. Si sigo
por la línea de la salud, Pierre también se comenzaba a sentir bastante abatido. Ambos refutaron la fama después de que ganaron el Nobel en física y siguieron realizando investigaciones científicas, que era lo que les apasionaba. Solo que la catástrofe llegó en 19 de abril de 1906 exactamente, cuando Pierre murió en un accidente por un choque en las calles de París. Después de todo esto, Marie estuvo totalmente desconsolada. Y claro, había muerto la persona que era su respaldo y quien más le entendía. Quedó tan afectada que se volvió aún más reservada. Quería continuar con sus proyectos, pero la decepción la condujo a otro cuadro de depresión que le duró varios años. Su suegro y su cuñado, es decir, el hermano y el papá de Pierre, Eugene y Jacques Curie, respectivamente, fueron quienes le brindaron consuelo en ese entonces. Años después, la Academia de Ciencias de Francia estuvo considerando darle el puesto que tuvo Pierre alguna vez como catedrático, pero los votos no fueron suficientes para que Marie asumiera el cargo, y de hecho durante las elecciones en esa Academia de Ciencias, la prensa solamente se encargó de hacerla quedar mal por ser extranjera, por ser atea y por supuesto por también ser mujer. Para ese mismo tiempo hubo un escándalo que causó bastante revuelo debido a que se había revelado en la prensa que Marie había empezado una relación con uno de los hombres que fue alumno de su difunto esposo y que era casado. Obviamente se trataba del físico Paul Langevin. Y en ese escándalo, digamos que se mencionaron muchas cosas feas sobre ella, y también ocurrió casi al mismo tiempo en el que le hicieron entrega de su segundo premio Nobel, el premio Nobel de Química. Y solo un mes después de aceptar este premio, fue hospitalizada nuevamente por depresión y por dolencias renales, por lo que tuvieron que operarla de emergencia. Durante la guerra no la dejaban acercarse al frente para ayudar a los médicos con las intervenciones quirúrgicas, y aún buscando la solución tuvo que alejarse de sus hijas por muchísimo más tiempo. ¿Cómo podríamos decir que Marie afrontó todos estos retos y toda esta problemática que rondó su vida? Pues para empezar, ella y su hermana realizaron un pacto de hermanas, el cual consistía en que Marie le ayudaría a pagar los estudios a Bronislawa mientras ella estuviese en París, y 2 años después Bronislawa hiciese lo mismo con ella, le ayudara a solventar el costo de sus estudios. Por eso fue que buscó trabajo dando tutorías, y mientras tanto seguía estudiando e intercambiando cartas con sus familiares profesionales para ir de algún modo instruyéndose por su propia cuenta. Marie continuó estudiando en la Universidad Flotante y también comenzó su formación científico-práctica alrededor del 1890 en un laboratorio químico del Museo de Industria y Agricultura, que era dirigido por uno de sus primos. Entonces estudiaba de día y también trabajaba de noche, financiando su educación universitaria con una beca que le había otorgado una fundación llamada Fundación Alexandru. Cuando ella estuvo en Polonia trabajando, que le negaron ese trabajo para el cargo que tenía que ver con su especialización, y pese a que la facultad no patrocinaba su investigación, recibían subsidios de empresas metalúrgicas y también empresas mineras y otro tipo de organizaciones. Claro está, luego de la muerte de Pierre, Marie quedó muy afectada y solamente quería seguir con los trabajos de su difunto esposo. Tanto así que rechazó la pensión vitalicia que le iban a dar por parte del gobierno y se enfocó en sus trabajos y en la educación de sus hijas. Durante la guerra tuvo la osadía de, aunque le negaran estar en el frente, adecuar un carro de la época y convertirlo en un móvil en el que llevaría a los distintos lugares donde estuvieran atendiendo soldados heridos, para enseñarle a los médicos y cirujanos a hacer uso de los rayos X como una herramienta para la mejora de los procedimientos quirúrgicos. Los datos dicen que logró dejar 18 de estos coches e instalar unos 200 puntos fijos de rayos X durante esa guerra. También decidió formar a más de 200 mujeres para usar adecuadamente el artefacto y servir a los hospitales. Luego de su reconocimiento, la Universidad La Sorbona y el Instituto Pasteur fundaron el Instituto Curie de Radio, al que le dedicó el resto de su vida. Luego de su reconocimiento nacional,
la Universidad La Sorbona y el Instituto Pasteur decidieron formar el Instituto Curie de Radio, al que María Curie le dedicó todo el resto de su vida en la investigación. Ahora tenemos aquí una serie de frases de Marie Curie, que algunas pueden ser algo reconocidas, otras quizá no tanto, pero que al leerlas se nota el interés por hacernos pensar. Una de mis favoritas es ser menos curioso acerca de las personas y más curioso acerca de las ideas, porque da a entender de que Marie quiere que veamos a las personas por lo que en realidad pueden aportar, por lo que en realidad tienen para darnos a todos nosotros, a lo que puede ayudar a las personas, más allá del aporte económico o de otro tipo de aporte que puedan dar. Otra que llamó mi atención es la que dice: nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Después de todo este recorrido, ¿en qué puedo identificarme yo con Marie Curie? Lo que más me identifica de Marie es su voluntad para querer hacer lo que quiere más allá de las críticas y de lo que el resto de las personas digan. También me puedo identificar en sus frustraciones, porque pienso en todo lo que ella pudo lograr bajo tales circunstancias y cómo soportó tantos malos tratos. Este ejercicio hizo darme cuenta de muchas cosas que no sabía sobre ella, e indagar sobre su recorrido y su vida me hizo pensar que hay sentimientos que, sin importar la época, nunca van a cambiar en las personas. Marie fue la primera en muchas cosas, y no por ser mujer pidió ventaja ante la competencia. Su carrera solo se basó en un debate y en una colaboración de conocimientos que buscaban demostrar la verdad, y ese es el tipo de relación que quiero poder tener con las personas. Y si bien el lado personal de Marie, que soporta en silencio, que no socializa y que calla sus tristezas, no me identifica en absoluto, me gustaría que su tenacidad y su osadía en el campo académico y laboral sí lo hiciera.